Hola y bienvenidos a la prédica de esta semana. Hoy vamos a estar hablando acerca del amor a Dios. Vamos a unirnos en oración. Señor, te doy gracias por este día y por todas tus bendiciones. Te doy gracias por la oportunidad de llevar tu palabra. Te pido que tú pongas tu palabra en mis labios, Señor, en mi corazón, en mi mente. Y que abra los corazones y las mentes y los oídos de las personas que van a recibir este mensaje. Que sea de beneficio para ellos, Señor, que sea de bendición, que los cambies, Señor. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias por este honor, Padre. Yo sé que no lo merezco. Te doy gracias, te bendigo y te glorifico siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que vamos a estar hablando acerca del amor a Dios. Y quiero inmediatamente que vayamos a la palabra. Este es un tema bien importante. Así es que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 7. En Deuteronomio nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me encanta porque aquí está la importancia de amar a Dios. Nosotros sabemos que el mandamiento número uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a amar a Dios? Pues aquí en Deuteronomio nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. O sea que es tanto un esfuerzo espiritual como es un esfuerzo mental y un esfuerzo físico. Tenemos que envolvernos con Dios, tenemos que buscar amar a Dios. Sabemos que Dios obviamente es grandioso y nosotros creemos que Él hace tantas cosas por nosotros. Lo importante es, y lo que no se nos olvida muchas veces, es que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Si nosotros lo pensamos en nuestra manera humana, cuando amamos a una persona, como le contaba antes en las otras prédicas, pues nosotros queremos estar con esa persona, queremos demostrarle amor, agradarle y todas esas cosas, ¿no? Es la única manera que nosotros sabemos demostrar amor como humanos. Pues vamos a demostrarlo también a Dios. Dios no quiere ceder su lugar. Sabemos que Él quiere que Él ser número uno, Él ser lo más importante en nuestras vidas. No quiere que otras cosas tomen ese lugar, o otras personas, o cualquier otra cosa. Ejemplo, y yo soy culpable de eso también. Muchas veces, pues ponemos en primer lugar nuestros trabajos, nuestras parejas, a nuestros hijos, porque los amamos mucho y porque los estamos viendo aquí. Pero se nos olvida que el Señor no quiere eso, eso es contrario a lo que nos dice. Esposas, esposos, como yo antes cuando Glenda y yo teníamos el ministerio de nuevos matrimonios para educarlos, ¿no? Siempre le enseñamos que lo número uno en cada una de sus vidas debe ser Dios, luego sus parejas, entonces luego sus hijos, ¿no? Y sé que va a haber personas que no están de acuerdo conmigo en esto, y está bien, no realmente, pues no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo diga, ¿verdad? Pero nadie puede negar que lo número uno debe ser Dios. Ahora, a nosotros envolvernos con Dios y darle ese lugar a Dios, pues todas las demás cosas, como hemos hablado antes, van a mejorar, porque no podemos estar en la presencia de Dios sin ser cambiados, sin que algo nos toque un poco. Y especialmente siendo Dios amor, pues Él nos va a enseñar a amar. Y vamos a ser mejores en el amor mientras más tiempo pasemos con Él. Así que, ¿cómo le demostramos el amor a Dios? Pues definitivamente, pues pasando tiempo con Él. Inmediatamente todos van a pensar, ok, tenemos que estar orando. Y sí, es cierto, tenemos que orar constantemente, hablar con Dios. También leer la palabra, leer la Biblia es un excelente punto de pasar tiempo con Dios. Eh, en el espíritu, ir a la iglesia, todas esas cosas son muy buenas. Pero
es la relación que estamos buscando con Dios, el uno a uno con Dios. A la misma vez, en este momento recuerdo muchas personas que me han preguntado cómo oramos, cómo le oro a Dios. Pues sencillamente te diré que la mejor manera de orar es hablar como hablas como cualquier otra persona. Hablar a Dios como tú eres. Él sabe cómo tú eres. Él te creó así. Así que háblale como tú eres. No tienes que utilizar palabras educadas o palabras extrañas o utilizar lo que dice sencillamente la Biblia. No, háblale a Dios como le hablarías a otra persona. Él sabe lo que hay en tu corazón. Ahora la clave no tan solo es en leer la Biblia y hablarle a Dios y orar, sino es escuchar lo que Él nos está diciendo a cambio de lo que le estamos hablando. Y esa es la parte que es más difícil para muchas personas, y yo incluido. A veces se me olvida y estoy hablándole a Dios y orándole y pidiéndole, y no le doy la oportunidad de que me conteste, porque estoy muy ocupado hablando yo en vez de escuchando. Hay muchas maneras que Dios nos habla, obviamente a través de su palabra de la Biblia. A través de un pastor nos puede hablar el Señor, directo a nuestros corazones, también de manera audible o a nuestro corazón. Una de las maneras que más Dios nos habla, que muchas personas la ignoramos, es a través de nuestra conciencia. La conciencia nos va a salvar de muchos problemas si la escuchamos, y es Dios hablándonos a través de ella. Así que todas esas cosas son bien importantes. Ahora, esposos, esposas, hijos, padres, acuérdense todos que lo número uno es buscar a Dios. Todo lo demás no pongan en primer lugar su trabajo, sus parejas o todo eso, sino Dios. Así que esposa de esposos, ahí le di la oportunidad de que si esposa le pregunta, yo soy número uno en tu vida, la contestación va a ser no. Dios es número uno en mi vida. Luego tú, mi amor, o lo que sea, ¿no? Así que lamentablemente debe de ser así. A lo mejor si tu pareja no lo entiende, pues se lo puedes explicar, o si no le pones este video, ¿no? Así que vamos a seguir. Otra parte que me encanta de Deuteronomio es que me dice, especialmente para los que tienen hijos. Y cuando hablo aquí de hijos, yo lo voy a expandir un poco. No tan solo hijos físicos, o tal vez hijos que son adoptados. Algunos de ustedes pueden tener hijos que son adoptados, que no son biológicos de ustedes. Y también los que tienen hijos espirituales. Aquí está la clave en Deuteronomio de qué vamos a hacer con nuestros hijos para enseñarle acerca de Dios. Y tan solo no es a través de nuestras palabras, sino, como hablamos anteriormente, es a través de nuestras acciones también. Yo debo demostrar cómo es mi relación con Dios para que mis hijos vean. Y aquí me dice en Deuteronomio que me graben en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. O sea, no es una vez o dos veces, continuamente. Háblales de ello cuando estés en la casa, cuando estés en el camino, o sea, cuando no estés en la casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que continuamente nosotros como padres, ya sea, como dije, biológicos, espirituales, adoptados, lo que sea, nuestra labor es demostrarle el amor de Dios y enseñarle del amor de Dios a ellos y cómo amar a Dios. Así que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra acerca del amor a Dios. Vamos a ir al libro del profeta Miqueas. No un libro que se utiliza mucho, pero es muy interesante. Si no lo han leído, les exhorto que lo lean. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y nos dice el profeta, que en este libro se hablan muchas cosas acerca de pues, lo que le estaba pasando a Israel en el momento, la profecía de la destrucción de Israel y de la salida de Israel, todas esas cosas. También hay puntos interesantes en Miqueas, como profetiza la venida de Jesús. Siempre pensamos en Isaías y en otros, pero también está en Miqueas. Y esa parte que vamos a hablar en el 8, que habla un poquito del amor. Y dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, hablando de Israel. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti se espera, o lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. O sea que nos da la clave de cómo vamos a amar a Dios. Estamos expandiendo.
¿cómo vamos a amar a Dios? Ya hablamos de que tenemos que tener una relación personal. Aquí nos dice que tenemos que practicar la justicia. Siempre cuando las personas me preguntan, cuando le he hablado antes de cómo yo resumo la Biblia, pues siempre le digo, los puntos claves para mí son amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo y hacer lo bueno todo el tiempo, hacer lo correcto. Y aquí básicamente Miqueas lo resume de la misma manera. Practica la justicia, o sea, haz lo que es correcto. Nuestro ejemplo es lo que nosotros hacemos, siempre va a reflejar quiénes somos, no nuestras palabras. Tenemos que amar la misericordia con los otros a través, cómo vamos a ser misericordiosos con otros, y la misericordia de Dios sobre nosotros, y queremos reflejar eso. Si se acuerdan de las últimas prédicas, le hablaba de que no es las acciones, sino que lo que nos salva ni nada, sino es las acciones reflejan lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros lo reflejamos a través de las acciones. Y sobre todo dice humillarte ante tu Dios. Y muchos pensamos de humillarnos como de postrarnos y arrodillarnos. Y sí, eso es correcto, no hay nada malo en eso. Pero pensemos en una vida humilde, en una vida de servicio a Dios, una vida de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Es la mejor manera de humillarnos. Y, por ejemplo, para mí uno de los mejores ejemplos de humillarme ante Dios es entender que cuando yo predico, cuando pasa algo, he dado una palabra, una profecía o algo, no, tengo que entender yo que no soy yo el que está haciendo eso. Sí, yo fui el que llevé la palabra, claro, yo abrí mi boca y el Señor habló a través de mí. Pero yo entiendo y yo sé dentro de mi corazón que no soy yo. Tengo que mantenerme humilde. Si mi corazón no está humilde, entonces pues empiezo a creer que soy yo el que está haciendo las cosas cuando es Dios haciendo las cosas. Ese es un punto bien clave, por lo menos para mí, no sé si lo ayuda a ustedes, pero para mí siempre recordar que es el Señor haciendo las cosas, no soy yo. Y eso me ayuda a mantener la humildad en mi corazón ante Dios. Sé que Dios quiere que hagamos muchas cosas, lo hemos hablado continuamente. Vemos como el amor a Dios, hemos hablado al amor al prójimo, todas esas cosas se unen una tras otra en un mismo tema. Es bien curioso. Así que vamos a ver qué nos está diciendo ahora la Biblia. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio según Marcos. Y vamos a ir al capítulo al capítulo 12. Vamos a hablar del 28 al 31, versículos 28 al 31. Y esta historia está en varios de los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y está en Lucas también, hablando del mismo evento. Y básicamente lo dice de la misma manera. Escogí Marcos porque está un poquito más extendido y me gusta lo que dice. Así que vamos a ver lo que está hablando Jesús. Esta es la situación cuando vienen a preguntarle a Jesús acerca de la importancia de los mandamientos o cuál es el mandamiento más importante. Y cómo Jesús le contesta a esos maestros de la ley o a este maestro de la ley en particular. Dice en el 28, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le contesta, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos. La parte que me está más curiosa a mí cuando leo este versículo, ¿verdad? O estos versículos, es que el maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Uno, ¿verdad? Pero Jesús no le contesta un solo mandamiento, le da dos. O sea que es curioso y
yo lo veo de esta manera, como hemos hablado antes, cómo se unen esos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Para mí son una misma cosa. Y vamos a ver más adelante que hay más evidencia en la Biblia de, de esta unión entre los dos, de amar a Dios y como amar al prójimo. Y hemos hablado anteriormente de eso mismo. Especialmente si permitimos que el Señor, que Dios nos cambie cómo vamos a amar a los demás. Es que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que hemos oído esto antes, ¿no? Cuando hablamos en Deuteronomio. Entonces que nos está hablando Jesús mismo diciéndole que hay que amar al Dios con nuestro corazón. O sea, el corazón es un ejemplo de nuestros sentimientos, ¿no? De lo que siente nuestra alma, tal vez hasta cierto punto nuestro espíritu. Con toda tu alma, ahí nos está hablando otra vez de lo interior. Ahora sí estamos hablando del espíritu como tal, que hay que amarlo tanto con los sentimientos como también con nuestro ser, nuestro espíritu. Y nos dice con toda tu mente. O sea que esto tenemos que tener un esfuerzo mental, tenemos que hacer un esfuerzo de nosotros para pensar en Dios, para querer hacer esto. Realmente yo fallo mucho en ese, porque me envuelvo en mi trabajo, me envuelvo haciendo otras cosas y realmente en este momento pues no me estoy acordando de Dios, tengo que admitirlo, ¿no? Pero pues el Señor está diciendo, el mismo Jesús diciéndole que tengo que hacer un esfuerzo mental para yo mantener esa relación, para yo amar a Dios, para mantener esa relación con Él, ¿no? Y con todas mis fuerzas, y que también hay un esfuerzo físico que tenemos que hacer para demostrarle amor a Dios. O sea que esto no es algo fácil. Esto es algo que es complejo, requiere tanto de nuestros sentimientos como de nuestro conocimiento, como de nuestras habilidades y también de llevarlo a cabo, hacerlo físicamente. Me gusta esa parte porque siempre lo veo como que se ata a lo que estoy haciendo por los demás y lo que estoy demostrando. Como siempre he dicho, el amor de Dios y las acciones, las obras, las cosas que hago deben de ser un reflejo uno del otro. Y pues obviamente lo ata Jesús diciendo no hay otro mandamiento, el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos dos. Así que vemos la importancia de amar a Dios, vemos la importancia de cómo vamos a amar al prójimo también. Así que la relación de Dios es importante, requiere de nuestro esfuerzo. No es algo que va a ocurrir mágicamente, como la mayoría de las cosas que siempre digo, lo que nos pide la Biblia que hagamos son conceptos sumamente sencillos. O sea, es que yo le digo a ustedes, pues ama a Dios. Es un concepto sumamente sencillo. Te puedo decir a ti, ama a tu prójimo. Concepto, una vez más, sumamente sencillo. Pero la aplicación de esto, cómo yo voy a llevar a hacer esto, pues no es tan fácil. Y aquí me gusta Marcos porque me da una idea de qué conlleva yo poder amar a Dios. Y pues es el tener que hacer un esfuerzo en mis sentimientos, en mi corazón. Un esfuerzo espiritual de mover mi interior, mover mi espíritu, mover mi alma para amar a Dios. Y también mi mente y mi cuerpo. O sea que me encanta ese ejemplo. Y viene directamente de Jesús, él hablándole a un maestro de la ley. Es sumamente importante. Tremendo ejemplo, me encanta, me encanta. Vamos a seguir y vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 16 al 21. Tomé esta parte, podríamos realmente leer todo el capítulo 4 porque habla muchísimo del amor a Dios en el capítulo 4. Pero escogí del 16 al 21 y ya verán por qué. En el 16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. O sea, que sabemos que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. O sea que vemos la clave del cambio que yo estaba hablando a ustedes, de cómo Dios, si nosotros nos acercamos a Dios y estamos en esa relación con Dios, cómo Él nos cambia. Aquí lo dice claramente. Dios es amor. El que permanece en ese amor, claro, permanece en Dios.
y Dios en él. O sea, Dios permanece en nosotros también. En el 17 dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que vemos una vez más cómo se unen esos dos conceptos. Y no es que el amor al prójimo reemplace el amor a Dios. Yo lo veo de la manera que el amor a Dios se hace reflejar en mí amando al prójimo. Es que, y un punto que me encanta es cuando habla del temor. Dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y si lo pensamos de esa manera, pues vemos cuando estamos preocupados porque vamos a hacer algo equivocado o porque no estamos haciendo lo correcto. Existe esa duda en nosotros, ¿verdad? Muchas veces, como le hablaba, es la conciencia hablándonos de que eso no es algo bueno, que no debemos hacerlo. Pero si estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer, sabemos que no nos vamos a equivocar. La palabra siempre me dice a mí y me regocijo en que Dios nos habla en la palabra y nos dice que Dios quiere lo mejor para nosotros. En ningún momento dice que Dios quiere lo bueno para mí. Y hay una gran diferencia entre lo bueno y lo mejor. Porque mejor es mejor que bueno, ¿no? Obviamente. Así que yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que yo te dé algo bueno o quieres que te dé algo mejor todavía? Y eso es lo que nos dice Dios, que Él nos va a dar lo que es mejor para nosotros. A veces no es lo que queremos, pero sí es lo que es mejor para nosotros. Y tenemos que tener esa confianza. Y si nosotros llegamos a ese punto, a ser obedientes y humildes, y saber que Dios nos va a dar lo que es mejor en ese momento, vamos a ver cómo eventualmente vamos a ver el resultado grandísimo y vamos a ver cómo nuestro amor aumenta y cambia. Aquí, como dice, tenemos que demostrar ese amor a los demás porque es un reflejo del amor que está dentro de nosotros, que Dios tiene por nosotros. Si no podemos amar a alguien que está frente a nosotros, que lo podemos ver, qué tan difícil sería entonces amar a Dios que nunca lo hemos visto. Muchos tenemos la dicha de poder haber escuchado a Dios o haber sentido a Dios, y eso nos regocija porque, por lo menos para mí, y un día le contaré la historia de la primera vez que escuché la voz de Dios, pues para mí es sumamente refrescante porque no tengo duda en mi corazón de que exista un Dios. Triste muchas personas que pasan a través de sus vidas dudando si hay un Dios o no. No me decido, no sé, quizás sí, quizás no. Para mí sería algo horrible vivir así. Me da una paz interior como les digo, me refresca tanto saber que sí existe Dios, sin duda alguna, que puedo vivir en paz. Y creo que eso me hace mejor persona. Todavía me falta mucho por hacer, claro. Quiero seguir demostrando ese amor por Dios, haciendo por los demás lo poquito que puedo hacer. Así que ese es el amor de Dios. Se unen, como siempre, en muchos aspectos. Nuestra fe se une con el amor se une con el amor al prójimo. Los mandamientos, inclusive la ley, como decía en aquel tiempo, todos esos mandamientos se unen al amor de Dios. O sea que sobre todo el amor es lo más importante. Después de todo, nos dice aquí mismo Juan y en muchos otros sitios en la Biblia que Dios es amor. Así es que
Espero que esto le ayude a entender un poquito más el amor de Dios. Los exhorto a que busquen esa relación con Dios. Háblale a Dios y sobre todo no tan solo háblele a Dios. Espera escuchar esa contestación. Estoy seguro que te va a llegar la contestación, ya sea de manera audible, ya sea en tu corazón, ya sea a través de la Biblia, a través de un pastor, a través de alguien o en tu conciencia. El Señor te va a contestar. Así que vamos a cerrar esta prédica con una oración como siempre. Señor, te doy gracias por el amor tan grande que tú tienes sobre todos nosotros. Te doy gracias porque tú eres amor, porque tú nos exhortas, Señor, a amar. Enséñanos a amar como tú amas, Señor, de esa manera violenta, de esa manera que no tiene fin. Queremos amar como tú, queremos amarte a ti. Pon las oportunidades, el tiempo y la fe en nosotros para buscar esa relación contigo, Señor. Siempre podemos pasar más tiempo contigo, Señor. Ayúdanos, pues yo sé que tú buscas de nosotros. Nosotros queremos buscar de ti también. Bendícenos, Señor. Bendice a todas las personas que escuchan esta prédica. Toca su corazón, Padre. Demuéstrale tu amor a los que nunca han escuchado de ti, Padre, tu voz audible o tu voz en su corazón. Yo te pido que tú los abraces y le hables en este momento a su corazón y a su mente. Que ellos sepan que tú eres Dios. Y sea alguno que ha tenido duda de tu existencia, Señor, yo te pido que tú elimines esa duda en este momento, Padre. Gracias por tu gran amor. Aumenta nuestra capacidad de amar. Bendícenos siempre. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sé que una prédica más del amor, uno de mis temas favoritos de la Biblia. Espero que le haya gustado mucho. No se olviden de escribirnos a la página, no, perdón, no en la página de internet, para nuestros correos electrónicos. Nos encantaría escuchar de ustedes. Espero estén disfrutando la página de Facebook también. Veo que se han unido muchísimas personas. Gracias por seguirnos en Facebook. Y pues para cerrar quiero hablarle a las personas que no han conocido a Dios y las personas que se han apartado un poco de Dios. También los que se han alejado de Dios. Este es el momento de reconciliarte. Y si tú no lo conoces, este es el momento de conocerlo. Entonces que vamos a unirnos en oración y a ti que no lo conoces, lo vas a conocer. Y a ti que te has apartado, yo te digo que el Señor está esperando por ti. Nunca te ha dejado y nunca te ha olvidado. Y espera que tú vuelvas a tener esa relación con Él. Así que vamos a orar. Y dile así: Señor, te pido perdón por mis pecados. Perdóname si me alejé de ti. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. Sé que diste tu vida por mí en la cruz y derramaste toda tu sangre para perdonar mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y estás sentado al lado del Padre, esperando el final del tiempo para establecer tu reino. Perdóname, Señor, por mis faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme instrumento tuyo, instrumento útil. Lléname de tu amor, Señor. Te doy gracias por tu gracia y por tu perdón. Te bendigo y te glorifico siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Los veo muy pronto y que Dios los bendiga.